Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en X, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo algunas de las leyendas del poblado de Greenwich, en el estado de Connecticut. Greenwich es una población al sur del estado, que, de acuerdo al censo del 2020, es habitada por un poco más de 63.500 personas. Es sede de diversas empresas de servicios financieros y de hedge funds o fondos de cobertura. Esto lo convierte en uno de los poblados con más riqueza de todo Estados Unidos. Su ingreso promedio es de más de $600,000 al año y el costo medio de una casa, o mejor dicho, mansión, es de $2 millones. Greenwich es también un lugar con mucha historia. Fundado en 1640, por instrucción del gobernador de la colonia de New Haven, Theophilus Eaton, quien compró la tierra a los nativos Siwanoy, al intercambiarla por solo 25 abrigos ingleses. Hace unos días acudí a un evento muy interesante. Haunted Tavern es una experiencia de cócteles inmersiva. El evento es organizado en, de acuerdo a su sitio web, cito, alguna de las locaciones más encantadas del mundo y hogar de sus propios fantasmas. En esta ocasión, se presentaron en Greenwich, en la casa conocida como Bush Holly. Ahí, en el granero, acomodaron sillas para todos los visitantes. El lugar, oscuro, alumbrado únicamente con luces rojas, y además decorado para la ocasión, con una especie de altar con elementos también muy acordes a Halloween. Cuando inicia el evento, los guardianes de la taberna, como se llaman los anfitriones, cuentan algunas historias relacionadas con el lugar, mientras sirven diversos cócteles con nombres y referencias al ambiente. Por ejemplo, Poison Appletini o el Bloodsucker, chupasangre, el cual sirven en una bolsa que simula donde se almacena la sangre. Tienen algunas interacciones con el público, invitan un shot, hacen referencia a ellos, entre otras cosas. En fin, es una experiencia diferente. Se presenta actualmente en diferentes lugares de los Estados Unidos. Pero me sirvió de inspiración para investigar más sobre el lugar y sus leyendas. Aquí les cuento algunas. Casa Bush Holly. Este lugar, ahora convertido en museo y conservado como un lugar histórico, fue construido alrededor de 1730. Comprada por Justus Bush, un granjero adinerado, pero nunca habitó. Fue hasta cuando él murió que su hijo, David Bush, heredó la propiedad. Continuó con diversas ampliaciones
e instaló un molino de marea. Antes de su muerte, la casa contaba con 10 esclavos, entre adultos y niños, lo que lo hacía en el dueño del mayor número de esclavos del pueblo. La casa estuvo con la familia Bush hasta 1848, cuando Josephine y Edward Hawley la adquirieron y convirtieron en una posada que se volvió famosa entre artistas y escritores. La propiedad estuvo con los Hawley hasta 1957, cuando fue adquirida por la Sociedad Histórica del Pueblo de Greenwich y abrió sus puertas como museo solo un año después. El museo cuenta con diversas exposiciones y abarca diferentes épocas de su historia. Ahora, más allá de todo lo que ha vivido la propiedad, existen algunas leyendas alrededor de esta. Como les contaba, en sus inicios, los dueños de la casa contaban con esclavos, los cuales vivían en muy malas condiciones en el ático de la propiedad. Vivir así significaba que era muy fácil que contrajeran cualquier número de enfermedades. Se cree que una joven esclava murió mientras habitaba en la casa. Gente que trabaja en el museo dice que en ocasiones se puede ver el espectro de la joven mujer. Otros dicen que algunas veces han escuchado el grito de la chica. Otros aseguran haber experimentado los ya conocidos cold spots, lugares de la casa que, sin razón aparente y en momentos aleatorios, bajan de temperatura drásticamente. Coyner's Farm. Otra de las leyendas del pueblo sucede en la casa conocida como Coyner's Farms, perteneciente al magnate acerero Edmund Cogswell Converse, pero que fue abandonada de 1931 a 1986. Los terrenos, que después se convertirían en uno de los vecindarios más exclusivos del área, originalmente funcionaba como una granja que empleaba a más de 200 personas y producía suficientes frutas y verduras para toda la población. Pero, con la llegada de la Gran Depresión, la granja dejó de operar. La propiedad fue vendida en 2 ocasiones, para después solo quedar en el abandono. La mansión, en medio del gran terreno, al quedar vacía, comenzó a ser invadida, primero por la gente que buscaba cualquier cosa de valor, para después dar paso a la vegetación y fauna local. La propiedad se convirtió en el lugar favorito de juegos y aventuras para muchos jóvenes del área. Gary Pishkur es uno de ellos. Él cuenta que su madre acostumbraba a jugar en la propiedad siendo niña, pero que nunca le dio detalles del interior, ya que ella no había entrado. Él dice que siempre sintió cierta atracción hacia la mansión, por lo que en una ocasión entró con sus amigas, Jessa y Margot. Al acercarse, se percataron primero de un ligero olor a humedad, que después se convirtió en un olor penetrante. Una vez dentro, se dirigieron al segundo piso. Gary afirmaba tener la sensación de que ya conocía el lugar, aunque nunca lo hubiera visitado. Parecía saber justo hacia dónde dirigirse.
alumbrando sus pasos con una lámpara de mano, vieron una luz que alumbraba el final del largo pasillo, pero que no parecía provenir de algún lugar en específico. Era más como una orbe de luz. Al acercarse, su lámpara parpadeó, para finalmente apagarse. El grupo de amigos continuó acercándose hacia la misteriosa luz, hasta que pudieron ver que había algo justo al centro de esta. Cuando sus ojos pudieron acostumbrarse a la iluminación, vieron que al centro de la luz se encontraba una gran araña. Las chicas corrieron, seguidas por Gary, para reunirse nuevamente en la sala. Margot quería irse del lugar, pero Gary y Jessa querían seguir explorando. Se decidieron a continuar en el sótano. Los dos bajaron las escaleras, tomándose fuertemente del barandal. Conforme bajaban, el olor a humedad se intensificó. Gary, describiéndolo como se imaginó, se sentiría una funeraria. Jessa se quedó congelada en las escaleras, mientras el joven continuó caminando a paso lento por el sótano. Cuando un olor aún más fuerte, penetrante, pero en cierto sentido dulce, él diría después, cito, un olor a muerte, lo golpeó de lleno. Sintió como si algo lo empujara en el pecho. Estiró su mano hacia atrás, esperando encontrar la de su amiga, pero no había nadie. Dio la vuelta y corrió hacia las escaleras, mientras sentía ahora una presencia en su espalda. Los jóvenes salieron de la mansión, pero Gary aún recuerda cada que pasa por la zona la aterradora experiencia que vivió aquella noche. Sin embargo, haber experimentado ese terror no mantuvo alejado a Gary por siempre. Solo unos meses después de su primer visita, aún sintiendo esa especie de llamado, regresó a la mansión. Esta vez, acompañado de otras amigas, Julie y Debbie. Era una noche de luna llena. Al entrar, Gary reconoció el olor que les comentó a sus amigas como olor a muerte. Cuando comenzaron el descenso hacia el sótano, Debbie también notó el olor, a rancio, mohoso, pútrido, pero al mismo tiempo dulce. Los tres decidieron salir de inmediato del lugar. Pero, al dirigirse a la calle, mientras aún se encontraban en la propiedad, escucharon el ruido del crujir de hojas. Provenía de la cerca que delimitaba la casa. Los jóvenes voltearon y alumbraron con su lámpara, tratando de ver qué era lo que sucedía. Podían escuchar los ruidos y pasos de alguien entre los arbustos. De repente, una risa que Gary describe como el sonido más horrible que hubiera escuchado. Julie y Debbie también escucharon la risa, pero ellas aseguraron que era Gary quien reía. Él comenzó a sudar, dejó de reír y empezó a llorar. Esa sensación desapareció por sí sola. Los jóvenes finalmente continuaron su camino y salieron de la propiedad. Jessa, una de las chicas que entraron a la casa la primera vez, platicó sobre su experiencia con otros jóvenes que también habían visitado la casa Connors. Para algunos,
había sido una experiencia maligna, para otros inusual, para algunos más mágica. Aunque Jessa no volvió a ese lugar, no puede olvidarse de ese olor. Cierta noche, años después, se encontraba en casa enferma, sufría de fiebre. Se sentó en su cama, aunque en ese momento no la reconoció, al igual que su habitación. Llegó a ella el olor de la casa Conyers. Se levantó de la cama, se acercó a una ventana y su mano recorrió la orilla del balcón. Desde ahí podía ver los jardines de la granja, iluminados por la luz de la luna. Repentinamente, su visión se volvió borrosa y regresó a su habitación. Unas noches después, aún recuperándose de su enfermedad, mientras estaba por dormir, vio unos impulsos eléctricos que iluminaron su vista. Se sentó y quedó cara a cara con un ser sin forma definida, hecho de luz. Olía como la granja Conyers. Gritó a su hermana, Sherry, quien corrió a la habitación y encendió la luz. Cuando el cuarto se llenó de luz, el ser se convirtió a una forma oscura, una sombra. Ese ser notó la presencia de Sherry por un segundo, cuando pareció moverse por toda la habitación, tirando cosas a su paso. Sherry comenzó a recitar escrituras de Bahá'í, fe que practica su familia, mientras que Jessa comenzó a gritar cosas sin sentido, hasta que la figura desapareció. El olor y las apariciones dejaron de suceder por un tiempo, pero regresaron, y lejos de Greenwich. Jessa cuenta que una noche, mientras se encontraba en Boston, el olor a muerte regresó. Esa vez, inmediatamente encendió la luz y comenzó a leer en voz alta. Nada más sucedió, y el olor desapareció. Esa fue su última experiencia. Homestead Inn. Otra historia es la que se cuenta en uno de los hoteles más populares e históricos de Greenwich, el Homestead Inn de Belhaven, ubicado en las tierras originalmente compradas por la familia Mead en 1799 y pasada de generación en generación. Se encuentra la que en su momento funcionó como posada y restaurante para viajeros y vacacionistas. Una de las principales atracciones del lugar era la figura decorativa de una embarcación, ubicada en el pórtico del hotel. La escultura, una bella mujer, de mejillas redondas, grandes ojos, vistiendo una bata sobre la falda. Originalmente, estaba montada en la proa del bote Lady Lancashire. El capitán de otra embarcación, vecino del hotel, fue el encargado de tallar la pieza de madera en 1830. En una ocasión, la escultura fue retirada del bote para realizarle mantenimiento, poco antes de que el barco zarpara. Extrañamente, o solo por casualidad, el barco naufragó y se hundió en ese viaje, dejando ahora la figura sin hogar. La pieza fue regalada a la familia Mead, quien la colocó en el pórtico del hotel. En los años siguientes, diversos huéspedes reportaron eventos extraños.
ruidos. Uno de ellos dijo que escuchó pisadas inexplicables en el segundo piso de la habitación conocida como de la novia. Pareciera que alguien estuvo caminando de un lado al otro por toda la noche, cuando, en teoría, no había nadie en el piso superior. En otra habitación, conocida como el cuarto del novio, una mujer afirma haber visto la figura fantasmal de una dama, quien llevaba un vestido blanco de una época antigua. La aparición se asomaba por la ventana, como si estuviera esperando la llegada de alguien. Casualmente, la escultura del barco estaba justo debajo de esa ventana. Era como si esa mujer esperara a alguien que partió y nunca regresó de Lady Lancashire. Actualmente, el hotel se encuentra en remodelación, ya que fue comprado en el 2021. Solo quedará esperar a que vuelva a abrir para saber si aún cuentan con la escultura del barco. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.